¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí un día más a un vídeo del canal de YouTube. Y hoy voy a compartir un contenido un poco diferente, y es que voy a estar comentando en directo este libro, el libro de Harir del Dr. David Hawkins, que es para mí un libro de cabecera, un libro de consulta habitual. Y de hecho yo últimamente hace mucho que no leo libros. El otro día lo hablaba con un amigo y me dice, ¿qué libro estás leyendo ahora? Y le dije, pues ninguno. De hecho, hace más de un año que no leo libros. Solo consulto libros que he leído anteriormente, porque creo que llega un momento que es más interesante entrar en profundidad en un buen libro que abrirte a leer 12, 15, 20 libros al año. Pero bueno, esto depende mucho del momento en que se encuentre cada persona, y al final es algo que tienes que ver tú en qué momento estás y qué quieres o qué necesitas. Y bueno, hecho este paréntesis, vamos a por ello. La verdad que quería compartir un poco algunos puntos clave de las enseñanzas del Dr. David Hawkins. Para quien no lo conozca, el Dr. David ya trascendió, ya murió, y fue una persona que dejó un legado muy amplio de libros, conferencias en torno a la liberación emocional. Y uno de sus conceptos más importantes y a la vez más básicos, sobre el que se articula todas sus enseñanzas, es el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es un triángulo que dice que todo lo que vemos, percibimos en este mundo, lo percibimos desde un nivel de conciencia. Los niveles de conciencia más bajitos son los que nos producen más sufrimiento, por resumirlo bastante, y a medida que conseguimos liberarnos de esas emociones que nos hacen sentir mal, que nos liberamos de ese sufrimiento a través del trabajo interno, ascendemos, nuestro nivel de conciencia asciende dentro de esta escala hasta los niveles máximos que pocas personas llegan en este mundo, que son los niveles de iluminación. Entonces esta escala va de 0 a 1000, y el 0 sería como el nivel de sufrimiento máximo, de hecho 0 es la muerte, y el nivel 1000 es ese nivel máximo de iluminación que personas pues como Buda, Jesús de Nazaret alcanzaron en esta tierra. Un nivel de iluminación, un nivel de conexión máxima con la fuente. Y luego pues el resto de personas, la mayoría de personas, estamos en puntos intermedios. De hecho, al menos hasta hace unos años, donde lo comenta este libro, el Dr. David en el de Harir, creo que era como el 70% de la población o así, el 70% de la población mundial calibra por debajo de 200. ¿Qué significa? Que el nivel 200 de la escala, entre el 0 y el 1000, el nivel 200 es un punto crítico, que se llama, es un punto, digamos, importante, porque todo lo que calibra por debajo de 200 va en contra de la vida. En cambio, lo que calibra por encima de 200 es algo, va a favor de la vida. Entonces, en ese momento que David escribió este libro, el 70% de la población mundial calibraba por debajo de 200. Que esto nos da un poco la perspectiva o nos explica un poco el motivo de por qué percibimos tanto sufrimiento humano. Porque muchas personas están viendo el mundo con un nivel de conciencia muy bajito. Entonces eso, al final, la realidad de las personas, y eso lo explica David también, nuestra realidad no es objetiva, es subjetiva. O sea, aunque la realidad física sea la misma delante de tus ojos, tú puedes percibirla de una forma o de otra. Es decir, por poner un ejemplo, seguro que tenías personas en tu entorno que te caían mal, por ejemplo, y que han acabado siendo tus amigos. Entonces, no era la persona en sí lo que estaba mal, sino era tu percepción de esa persona, ¿no? O al revés también, habrá personas con las que te llevabas muy bien y luego pues no te llevas tan bien. El tema es que todo es un tema de perspectiva, de cómo nosotros lo vemos, con qué gafas vemos el mundo. Y las gafas serían el nivel de conciencia, es decir, con qué nivel de conciencia ves el mundo. Por poner un ejemplo, una persona pues que vive con mucho miedo o con mucha vergüenza o con mucha culpa, ¿qué perspectiva del mundo va a tener? Pues de alguna forma esa persona, si sus gafas son de miedo, si sus gafas son de culpa, de sufrimiento,
su mundo externo va a reafirmar eso que cree internamente, esa energía que lleva internamente. Si yo estoy cargando mucha culpa, voy a vivir una experiencia de mucha privación, de mucha culpa, de no poder alcanzar, de no merecer. Si yo tengo internamente mucho miedo, voy a vivir en un mundo cruel, en un mundo que me da pánico, en un mundo que no puedo gestionar porque todo me abruma. Entonces, al final, nuestra experiencia vital es un reflejo de nuestro estado interno. Y lo que digo, no tienen por qué cambiar el mundo externo para cambiar tu percepción. De hecho, los maestros lo explican al revés. Primero, con la realidad que tienes, cambia tu percepción y cambiará tu mundo externo, pero no al revés. No busquemos cambiar el mundo externo directamente, sino vamos primero a entrar como en el mundo de las causas, en el mundo interno, que es todo este mundo que aparece dentro de nosotros cuando paramos, cuando silenciamos. De hecho, esto es algo que me parece muy curioso, que las personas enfermamos mucho cuando empezamos vacaciones. Y eso hay estudios que lo reafirman, que lo corroboran. Y es que, claro, llevamos tal nivel de estrés en nuestro día a día, estamos acostumbrados a un ritmo tan elevado que nos acostumbramos a ello, el cuerpo se pone un poco en modo supervivencia y cuando paramos y empezamos como, vale, a poder escuchar todo eso que pasa dentro de nosotros, ya es tarde, ya estamos abrumados y el cuerpo necesita de forma alarmante descansar para poder recuperar todo el estrés que le hemos metido anteriormente. Esto me parece algo fascinante en el sentido de que nos demuestra cuán alejados estamos de nosotros mismos, de cómo habla nuestro cuerpo. Es algo, el dejar ir al final es una técnica, por si no la conoces, tengo otros vídeos, los dejaré por aquí arriba en algún enlace, dejaré vídeos anteriores que tengo explicando el dejar ir y el mapa de la conciencia, pero el dejar ir al final viene a ser el permitir las emociones negativas que aparezcan en tu día a día. ¿Qué significa permitirlas? Pues significa, en primer lugar, no luchar contra ellas, no querer huir de ellas y no evitarlas o suprimirlas, sino parar un momento, hacer 5 o 10 respiraciones tranquilas y calmadas y enfocarte en el cuerpo, como en qué tensión aparece en el cuerpo, qué sensación hay en el cuerpo, una opresión en el pecho, una nube mental, un nudo en la garganta, dolor en la tripa, qué está expresando tu cuerpo, qué sensación tienes, y permitirla. No luchar contra ella, sino más bien dejarla ser, ¿vale? En esto se basa el dejar ir, básicamente. Y algo que quería compartir era algunos párrafos, algunos fragmentos del libro que me parecen fascinantes y que resumen muy bien la filosofía que hay detrás. Que sobre todo debemos tener en cuenta que es algo aplicable en nuestro día a día, no es algo para iluminados, para monjes budistas que están retirados en el Himalaya, sino que es algo para ayudarnos a gestionar el sufrimiento, el estrés, el malestar que aparece espontáneamente en nuestro día a día, porque es así, porque va apareciendo. Pero al final de nosotros depende si queremos esconder eso debajo de la alfombra y dejar que se vaya acumulando allí hasta que petemos, o si queremos gestionarlo e ir liberando emocionalmente todas esas cargas negativas para poder llevar una vida un poco más ligera. Y el párrafo que tenía marcado para comentar es el siguiente. Dice: a medida que reconocemos y entregamos las emociones negativas, tenemos más libertad, ascendemos en la escala, el mapa de la conciencia que comentaba antes, y con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Claro, ¿qué significa eso? Que a medida que tú vas reconociendo cómo en tu día a día aparecen momentos en el que sientes miedo, sientes culpa, sientes rabia, sientes vergüenza, que son las emociones, que son los niveles de energía del mapa de la conciencia que están más bajitos. Cuando tú en tu día a día eres capaz de reconocer, ya no te digo hacer nada más con ello, simplemente reconocerlo, de ostras, esta situación me ha generado miedo, esta situación me ha generado vergüenza. Si tú eres capaz de reconocer eso, estás liberando muchísima carga negativa. Y lo que dice David, dice,
te permite, ascendemos en la escala, o sea, ascendemos en la escala de la conciencia, es decir, darte cuenta de las emociones negativas te permite vivir desde emociones más positivas, desde estados de conciencia más positivos. Dice, y con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. O sea, cuanto más aplicas el dejar ir, más ligera se vuelve tu vida, más habitualmente te sientes bien, por decirlo de alguna forma. Y dice, todas las emociones inferiores son limitaciones y nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser. A medida que ascendemos por la escala mediante la entrega y nos acercamos a la parte superior de la escala, empieza un nuevo tipo de experiencia. En la parte más elevada de la escala se encuentran la realización del verdadero ser y los diferentes niveles de iluminación. A medida que conseguimos más libertad, afloran la conciencia espiritual y la intuición. Esta es la experiencia común de todos los que entregan sus sentimientos negativos. Se vuelven cada vez más conscientes. Aquello que es imposible ver o experimentar en los niveles inferiores de la conciencia se hace evidente por sí mismo e increíblemente obvio en los niveles superiores. Esto también es algo que he notado muchísimo en los últimos meses, sobre todo, y es que cuando elevas tu nivel de conciencia, tu discernimiento es mucho más claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que captas, por ejemplo, las intenciones de la gente. Hay gente que te viene con intenciones más positivas, otra gente con intenciones no tan positivas, y eso, por ejemplo, lo captas como así, porque estás como más vivo, estás más conectado. Y algo que también es muy importante para mí es sobre todo entender eso, entender que las emociones, como dicen las emociones inferiores son limitaciones y nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser. O sea, esto me gusta mucho hacer la metáfora de las nubes y el sol. O sea, es como el sol siempre está brillando, lo que pasa es que hay días que lo vemos y hay días que no lo vemos. Si hay nubes, no vemos el sol, pero el sol sigue ahí. Es como las nubes son los sentimientos negativos, pero ese estado de bienestar, de paz, de equilibrio dentro de nosotros siempre está disponible. Es como el sol, siempre está disponible. Solo tenemos que quitar las nubes para que el sol brille. Es como no tienes que hacer nada especial para estar en paz. Solo tienes que quitar la negatividad, tienes que ser consciente y darte cuenta de la negatividad, permitirla que aflore para liberarla. Y entonces, de manera espontánea, como dice, ascendemos en la escala y experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Y por otro lado, como decía, el dejar ir, lo dice literalmente, dice, el dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Por lo general, en una crisis vital, las emociones se desbordan. La crisis toca una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no consiste en identificar la emoción, sino en cómo gestionar el agobio. Es decir, tener una herramienta como el dejar ir, que nos dejó un maestro que llegó a la iluminación, que fue el Dr. David, nos permite tener herramientas que sabemos que son fiables, que sabemos que funcionan y que son sencillas y aplicables. O sea, todo este libro, el dejar ir, está en un lenguaje muy cotidiano. Será tu momento o no será tu momento para leerlo, pero el mensaje es simple. No hay que hacer grandes cosas para liberarte emocionalmente y acceder a estos estados predominantemente positivos, sino que es algo aplicable en el día a día, es algo al que todos tenemos acceso, y no hay una sola persona en la Tierra que no esté afrontando conflictos, momentos de estrés. La condición humana nos lleva a estar en contacto con estos niveles de conciencia más negativos, más estos sentimientos más densos, la culpa, la vergüenza, el miedo, el enfado. Y es por eso que esta guía que nos da el Dr. David es una guía aplicable a nuestro día a día, a nuestras sensaciones, a nuestras situaciones del día a día. Y si algo te
te quiero invitar a que puedas aplicar en estos días siguientes es lo que te voy a decir ahora. Es cuando no sepas qué hacer ante un conflicto, cuando tengas una situación que te desborde, cuando tengas una decisión que tomar y no sepas en qué camino ir, antes de querer arreglar eso en el mundo exterior, antes de tomar una decisión, antes de hablar con alguien, te invito a que hagas una cosa. Y es que te tomes un momento, que hagas 10 respiraciones, que te puedas permitir un espacio de calma, de tranquilidad, pues te enciendes una vela en casa, en una habitación, con tranquilidad, sin ruido, te pones una música relajante, lo que sea, algo que te haga sentir, como que te haga crear un espacio de tranquilidad. Y cuando tengas eso, haces unas respiraciones y solo permites que el cuerpo hable. Escucha cómo te sientes, en qué parte del cuerpo sientes presión, qué sientes en las diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, y permite que eso fluya. Y solo con permitirte ese momento de calma antes de tomar una decisión o de tener una conversación incómoda o algo por el estilo, afrontar un conflicto o algo que te estrese en el día a día, permítete ese momento de calma y escucharte a ti mismo de verdad, internamente, sin diálogo mental, solo escuchar el cuerpo, y verás cómo ganas claridad a la hora de tomar la decisión externa que tengas que tomar antes de tener la conversación que debas tener o de afrontar la situación conflictiva que tengas que afrontar. Permítete antes, en vez de ir al mundo como con el escudo a atacar, permítete antes resolverlo internamente y verás cómo luego es más fácil ir al mundo y tomar la decisión que tengas que tomar y avanzar de la mejor forma que tengas que avanzar. Así que te invito a que practiques esto durante la semana. También te invito a que me puedas dejar aquí en comentarios cómo te ha ido la práctica, qué te ha servido de este vídeo, qué te ha parecido lo más útil. Si no, también me encuentras en mi Instagram, @pau.subirats. Y si no te has suscrito ya, te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube, porque voy a estar subiendo más contenido durante estas semanas. Así que ha sido un placer, espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.